Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Arantxa San Ginés y esto es On Audioseries. Bienvenidas, bienvenidos. Hello, my friend. I hope you're doing well. It's been a while since I saw you last. I'm getting by day by day, but I keep walking the same old path. Obedece y serás recompensado. Si supiera lo que pasa en tu cerebro. No sé si os suena el nombre de Caroline Spiegel. Esta mujer, esta joven mujer, es la fundadora y CEO de Queen. No el grupo de música, evidentemente, sino la web, la app Queen, ¿no? Si buscáis, el dominio es tryqueen.com, tryquinn.com, como Anthony Quinn. Bueno, ¿y qué es esta web, esta app, me diréis? Pues es un espacio de pago donde escuchar audios eróticos en inglés. De hecho, cuando uno explora un poco la página y busca de qué va la cosa, la manera que tienen de describirse es audios eróticos hechos por mujeres para el mundo, un lugar donde conocerse más allá de la pornografía convencional. Esto último es interesante, ¿eh? Ya volveré sobre ello. Pero bueno, ahora, ¿por qué menciono aquí este proyecto? Además de por su relación evidente con la ficción de la que vamos a hablar hoy, con la Diabla, también porque han sido capaces de recaudar entre sus inversores la nada despreciable cifra de $3 millones. Un proyecto que nació hace menos de un lustro. Y porque no es el único proyecto de este tipo que está surgiendo últimamente. Otro muy reciente es Bloom, por ejemplo. No la ficción sonora, de la que ya hemos hablado aquí, sino la web Bloom. Si buscáis, el dominio es bloomstories.com, bloomstories.com. Y de hecho creo que están preparando también una app para lanzarla en breve. Bueno, Bloom. Este es un proyecto alemán, si no me equivoco, en el que también se pueden escuchar historias eróticas o audios íntimos, como ellos lo llaman, no solo en inglés, sino también en español y en alemán. Algunos, por cierto, gratuitos, ¿eh? No tenéis más que buscar en la plataforma de podcast que utilicéis habitualmente, audiodesires.com o audiodesires.com, y bueno, a ver qué pasa. En fin, la razón por la que os cuento todo esto es ilustrar de alguna manera la importancia que está cobrando cada vez más el audio erótico. El audio erótico destinado especialmente a mujeres, por lo general mucho menos interesadas que los hombres por el porno visual. La voz se convierte de este modo, como señalaba Rita Abundancia en un artículo escrito para la sección de moda del País hace unos años, en el órgano erógeno por excelencia. En ese mismo artículo, la presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología, Francisca Molero, decía también que este tipo de modalidad pornográfica a través del audio estimula más la imaginación y la fantasía. Claro, al fin y al cabo es el oyente el que acaba formándose sus propias imágenes, ¿no? Imágenes de las que probablemente participe su propio cuerpo, con todas sus peculiaridades. De hecho, como indica la autora del artículo, quizá esto del audio nos ayude a aceptarnos más y mejor, ¿no? Y llegue el día en que, no sé, por ejemplo, descienda el negocio de la cirugía estética en beneficio de logopedas o de formadores de voz, quién sabe. Es curioso, ¿eh? Esto me recuerda a una anécdota que nos contó hace ya bastantes años mi maestro de locución y doblaje allá en Granada, José Antonio Meca. Decía él que un día, hablando con un estudiante que tenía una voz muy bonita y además iba progresando muy bien, le preguntó que cómo se veía en el futuro, ¿no? Que cuáles eran sus expectativas en este mundillo de la voz profesional. Y para su sorpresa, el muchacho le respondió que no tenía ninguna expectativa, que su negocio era el de la restauración, que estaba muy cómodo ahí y que no tenía la menor intención de cambiar de sector, vamos. Claro, mi maestro se quedó un poco sorprendido. Le dijo, bueno, entonces vienes a clase porque nada, pasas un buen rato aquí y ya está, ¿no? Y ahí el muchacho le respondió, no, hombre, me lo paso bien en las clases, pero ese no es el motivo más importante. Lo que me atrae aquí son las propinas. ¿Las propinas? Sí, las propinas. Porque me he dado cuenta de que cuanto más y mejor utilizo mi voz interaccionando con los clientes y las clientas, más propina me dejan.
Así que nada, estos cursos para este muchacho eran una inversión, pero no para convertirse en un futuro locutor, actor de doblaje, no, nada de eso. Él lo que quería era evolucionar en su trabajo, el trabajo que le gustaba y que hacía en ese momento, ¿no? Lo cual es maravilloso, porque deja muy claro que en la voz tenemos un potencial enorme del que a menudo no somos demasiado conscientes. Una voz, un audio, como ya hemos dicho, es muy capaz de excitarnos, es muy capaz de provocarnos placer o de facilitarlo. Bueno, pues a esta tendencia cada vez más importante de los audios eróticos es a la que se suma la productora colombiana Acorde Media con su primera ficción sonora, con La Diabla, que sus creadores además describen como un thriller erótico, una idea que planteada así a mí me parece tan atrevida como inteligente, tengo que decir. Porque si esto va en la línea en que yo me imagino, no es fácil crear una historia de este tipo. Una historia que intente ir algo más allá de lo que entendemos que habitualmente se ofrece en las plataformas especializadas en erótica, ¿no? Un relato complejo, desarrollado en varios episodios y, por supuesto, empapado de sensualidad, de erotismo, de sexo explícito, teniendo todo ello sentido en la historia que se cuenta, eso sí. Con esto del sexo pasa un poco como con los números musicales, creo yo. Esto me lo señaló un amigo muy cinéfilo y encantador, también gran fotógrafo, Juan Francaña Roca, un día que fuimos a ver a un cine de verano allá en Granada una película, un musical de Judy Garland, que ahora no recuerdo cuál fue. Bueno, pues al salir del cine, recuerdo que él estaba francamente molesto. Y la razón era que en esa película los números musicales no habían cumplido con esa función que él creía que debían tener siempre. Esa función de ayudar a dar forma a la historia, delineando su carácter con cada compás. Bueno, pues muy al contrario, en su opinión, lo que acabábamos de ver era una sucesión infumable de números musicales que difícilmente encajaban en la historia y le aportaban algo. Esa era su opinión. Y yo tengo que reconocer que, bien pasado el tiempo, cada vez estoy más segura de que tenía razón y que ese mismo razonamiento se puede llevar también al género erótico cuando se pretende que la historia sea algo más que una excusa, que es lo que creo que precisamente tendría un valor especial. El de conseguir construir una historia con un contenido sensual, erótico, potente, que al mismo tiempo que lo impregna todo, tiene sentido. Bueno, pues mi impresión es que si este realmente era el objetivo de Acorde Media con esta ficción, con La Diabla, el intento es interesante, es de calidad a nivel sonoro, de interpretaciones, con una historia que comienza bien, atractiva, pero no acaba de cuajar del todo. Por otro lado, pensemos que esta es una historia en principio orientada a mujeres, así lo expresa incluso el fundador y director de la productora, Luis Sarmiento, ¿no? Y tiene sentido que así sea, por lo que hemos dicho antes. Este tipo de formato, en cuanto a lo que sensualidad se refiere, tiene mucho más que ver con las mujeres que con los hombres. Y sin embargo, y esta es una opinión muy personal, bueno, todas lo son, ¿no? Pero esta en particular, a mí me da la impresión de que por muy protagonizada por mujeres que esté, por más que la guionista sea mujer y la directora y gran parte del equipo y tal y cual, al final esta acaba siendo una historia, creo yo, más próxima al placer masculino que al femenino. Quizá me equivoque, ¿eh? Pero este es el regusto con el que me he quedado yo después de escucharla. En el próximo podcast, cuando repasemos la historia ya con destripes y demás, a ver si consigo explicar todo esto con algo más de detalle. Por el momento, veamos ya de qué va La Diabla. La protagonista es una mujer inteligente, una profesional que trabaja en un puesto de responsabilidad y gestión de un hotel, la única mujer entre un nutrido grupo de hombres con cargos similares, y que en el momento, en el día en que comienza la ficción, se encuentra con que la relación con su hija no es la mejor, su marido la engaña, y para terminar de hacerlo todo incluso un poquitito más difícil si cabe, en ese mismo día en que descubre que su marido la engaña, un momento de furia casi la conduce a perder el trabajo. Justamente para conservarlo se verá obligada a ir a terapia. Una terapia donde conocerá a Miranda, su terapeuta, quien la guiará por un camino que acabará conduciéndola a la diabla. Vamos, que en definitiva en esta ficción lo que se relata es una crisis personal de una mujer que intenta entender por qué le están ocurriendo todas esas cosas y cómo resolverlas. Todo ello con el foco puesto siempre en la propia sexualidad de la protagonista.
Más cosas. Es una audioserie que se lanzó en 2021 con una primera temporada de 6 episodios, cada uno con una duración que oscila entre los 18 y los 26 minutos, y que por el momento no cuenta con una segunda temporada, que yo creo que sus creadores sí contemplaban, ya la escucharéis. La historia se queda un poco coja, creo yo. A mí al menos me ha dejado con una sensación un tanto amarga. Vayamos ya al equipo. Directora, Ruth Caudeli, una valenciana de España afincada en Bogotá, directora de proyectos audiovisuales, cineasta, y que figura en los créditos como directora, aunque yo la verdad es que no termino de tener claro cuál ha sido su papel en este proyecto. Y no lo tengo claro porque cuando uno se va a la web de Acorde Media y se lee los artículos relacionados con La Diabla, da la impresión de que, bueno, en primer lugar la idea original es del director de Acorde, de Luis o Lucho Sarmiento, y que el desarrollo de esa idea, tanto a nivel creativo como ejecutivo, estuvo a cargo de los hermanos Daniel y Diego Ayala, ¿no? Entonces, no tengo claro cuál ha sido el papel de Caudeli. Es posible que haya trabajado en el proyecto transversalmente, ¿no? O no sé, o es posible que haya trabajado con los actores siguiendo las indicaciones de ellos dos. O no sé, o puede ser que haya tenido un papel mucho más relevante, ¿no?, de lo que yo me imagino en este momento. Pero bueno, no lo sé y es una pena que no se especifique un poco más. Pero bueno, en todo caso, un director en principio, o al menos así lo veo yo, es el máximo responsable de un proyecto. Así que nada, atendiendo al resultado final, que en general es un buen resultado, yo diría que ha hecho un buen trabajo. Guión, Marcela Peláez. La idea, ya lo he dicho, me parece muy interesante y creo que en general la historia es atractiva, aunque no termine de cuajar del todo, en mi opinión. Pero bueno, independientemente de lo que yo pueda decir o pensar, lo cierto es que esta historia es finalista en la categoría de guión en los premios Ondas Globales del podcast, así que, bueno, mala no debe ser. Simplemente pienso que podía haber estado mejor. Aunque claro, eso se puede decir prácticamente de todo, ¿verdad? Así que nada. Diseño sonoro. Alejandro Uribe Holguín y Luis Ortiz de Latina Sonido. Está muy bien. Probablemente de las ficciones que hemos visto aquí sea, si no la que menos, de las que menos utiliza la música como recurso expresivo, estético en general. Y aún así funciona. Yo creo que está muy bien pensada en general. Las ambientaciones están muy bien, te sitúan en el lugar, no te sientes perdido en ningún momento. Es como si fuese siempre de la mano de la protagonista, ¿no? Escuchas lo que ella escucha, el tráfico, el sonido de oficina, su pensamiento, la música del local donde está, claro. Muy raramente se utiliza un sonido que no pertenezca a la ambientación del espacio en el que se centra la escena en ese momento. Quizás salvo cuando se trata de sexo, o de un momento de mucha tensión, pero si no, incluso en las transiciones, en esos momentos tan delicados de la narración, la base continúa siendo siempre el sonido que se escucha en escena, como aquí, por ejemplo. ¿Y te divertiste? En el instante no. Pero después... No sé si recordáis ese sonido característico, ese tic-tac que comentábamos el otro día en la ficción sonora Corderos y cuya función era principalmente situarnos en un lugar muy concreto, ¿no? Bueno, pues en esta ficción el tic-tac se utiliza para lo mismo. Nos sitúa en un lugar concreto, que es la consulta de la terapeuta, que curiosamente, probablemente por eso se utilice este recurso, es de todos los espacios en los que nos vamos encontrando el más silencioso, en el que no hay realmente una ambientación que nos sitúe, ¿no? Entonces el tic-tac nos permite centrarnos un poquito más. En fin, entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta transición que acabamos de escuchar? Pues que se parte de ese sonido, de ese tic-tac que representa el paso del tiempo, y aunque no está perfectamente bien cuadrado, sí que lo está lo suficiente como para dar la impresión de que ese tic-tac se acelera, como si el tiempo comenzase a correr, buscando ese momento al que apunta la protagonista. Me ha gustado mucho la idea, En general, ya digo, un muy buen diseño sonoro, muy bien pensado. Aunque tengo que decir que dado el cuidado con el que parece que ha sido tratado en general el sonido en esta ficción, no puedo entender esto. Supervisión de audio por Nicolás Barrera. Ingeniería de sonido. No sé, yo ya de primeras el sonido de los créditos me parece un poco regulero y además ese parón ahí en medio, no sé.
que tampoco tiene mucha importancia, al fin y al cabo son los créditos, pero yo creo que estas cosas también hay que cuidarlas. Después de todo el trabajo, de todo el duro trabajo que has hecho, una tontería como esta es que, bueno, y además en la conclusión del capítulo, es que te fastidia la imagen que pretendes dar. Hay que cuidar mucho de los finales, de los comienzos y de los finales especialmente. Pero los finales, cuidado con ellos, porque es con lo que nos quedamos, ¿no? Algún día hablaré de esto con algo más de tiempo, porque de verdad que merece la pena, ¿eh? Intérpretes. A mí me parece que en general están muy bien. En particular la protagonista, Valerie Domínguez, me parece que hace un muy buen trabajo. Además, ella está presente prácticamente en la totalidad de la ficción, ¿no? Así que sí, a mí me parece que está muy bien. Siempre teniendo en cuenta, como decía en el caso de las ficciones chilenas, que, bueno, yo no estoy familiarizada con la prosodia colombiana, entonces es posible que me pierda matices, intenciones, pero bueno, teniendo en cuenta esto, y que no puedo estar del todo segura a la hora de valorar este punto de la interpretación, yo diría que está bien. Y bueno, ya para terminar, La Diabla se puede escuchar, por supuesto, en la página web de Acorde Media, que es quien ha financiado enteramente el proyecto, pero también en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts. Podéis descargar los episodios. Lo que no he visto es que tengáis acceso al feed, aunque, bueno, quizás simplemente yo no lo haya visto, ¿no? Pero bueno, tenéis muchas opciones para escucharla. Y ya está. Por cierto, la semana que viene no podré preparar podcast porque me ha surgido una cosa y no puedo. Entonces, si todo va bien, volveré dentro de 2 semanas. Dicho esto, ya sabéis que hay otro episodio esperando en Mumbler, esta vez con muchos destripes. Y nada más. Gracias por estar al otro lado de On Audio Series. Hasta pronto. Aimed high and left your mark on me. You're just a beautiful memory now, but you live in my heart. Love is such an infinite thing. I close my eyes and look within, and when the cold wind blows